Bueno, la clase de hoy comprende el texto de Mandel sobre el funcionamiento de la economía capitalista, el mecanismo fundamental del funcionamiento de la economía capitalista y el texto de causas contrarrestantes de Marx, que incluye algunas cuestiones que dice Mandel, pero las explica un poquito mejor. Bueno, para empezar, Marx vuelve a la definición, digamos, Mandel, pero cuando decimos Mandel estamos hablando de una interpretación de algunos pasajes del Capital de Marx, muchos más simples, muy simplificados, que facilitan mucho su comprensión, ¿no? No hilan tan fino como el Capital, pero explican mayormente esta cuestión del capital. Bueno, entonces Mandel establece que el mercado es el lugar donde se realizan las mercancías como tales. Digamos, la mercancía que fue producida para el intercambio, la mercancía capitalista que es producida con la finalidad del intercambio, se realiza como tal, no es que se hace, sino que logra su objetivo en el propio mercado cuando es vendida. Y ese intercambio se hace a partir de un precio. Es en esa instancia, en la instancia del intercambio, en el cual vamos a verificar si hubo abundancia o escasez de esa mercancía. A ver si se logra entender. Si por algún motivo la mercancía se vende por debajo de su valor, quiere decir que habrá querido decir que relativamente resultó abundante. En cambio, si la mercancía se vende levemente por debajo de su valor, ¿no? Entendiendo que el valor es la media, en realidad lo correcto sería hablar de precio de producción, pero no importa, para este curso decir valor está bien. En un momento cero, ¿no? Estamos hablando de la línea roja, si se vende por debajo de su valor habrá sido abundante, si se vende por encima de su valor habrá resultado escasa, ¿no? Entonces, si uno eligió producir una mercancía que por algún motivo es digamos, resulta abundante, parte del trabajo social se va a ver malgastado. O sea, solo en la instancia del intercambio finalmente se puede descubrir si la mercancía resultó escasa o abundante, ¿no? Ahora, lo que también sucede es que existen ciertos estímulos para incrementar las fuerzas productivas de la sociedad. Y vamos a ver cómo eso funciona y cómo eso actúa en el capitalismo como si fuera, o siendo en realidad, una ley que se verifica estadísticamente. Bueno, entonces, ¿cómo hace, por qué motivo un capitalista va a querer que el valor de la mercancía que él vende baje, ¿no? Que con la misma cantidad de trabajo realice más mercancías o que con menos trabajo realice cada mercancía, que es exactamente lo mismo, lo que bajaría el valor de su mercancía. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En el marco de la competencia, el capitalista puede decidir eventualmente hacer una innovación productiva, es lo que Mandel llama incorporar más y mejores máquinas, es lo que él llama el maquinismo. Entonces, o más o mejores máquinas. Entonces, en ese proceso va provocando que se vaya bajando de alguna manera el valor de la mercancía individual. ¿Pero por qué haría eso? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. En realidad, si el empresario que innova bajando con esas más y mejores máquinas puede satisfacer todo el mercado, inmediatamente vende en torno a este nuevo valor, el valor del momento 1, T1, y el precio que antes oscilaba en torno al valor del momento T0, ese que se ve en rojo, esa distribución de frecuencias que se ve en rojo, pasa a oscilar en torno al valor
del momento uno. Entonces, si él vende, como sucede, tiene la capacidad de satisfacer todo el mercado y puede vender en torno o cercano a este nuevo valor, todas las demás, los demás productores van a quebrar, van a tener que cerrar sus puertas por no poder competir, y él rápidamente se constituirá en monopolista y podrá fijar las cantidades que entrega al mercado y así fijar el precio que maximice su beneficio, su precio de monopolista. Entonces obtendrá una ganancia extraordinaria. Si por el contrario no puede satisfacer todo el mercado, imaginemos que se encuentra imposibilitado de satisfacer todo el mercado, lo que va a pasar momentáneamente es que va a vender en una media muy cercana al valor original. Van a vender todos, tanto él como los que no realizaron la innovación, en una media muy cercana a la media que anteriormente estaba fijada. Entonces, él va a obtener una ganancia extraordinaria proveniente de las ínfimas pérdidas de ganancia de los otros capitalistas. Entonces, va a aparecer una nueva media, la vamos a dibujar ahora para que la vean. Después en el gráfico que voy a poner en el pizarrón no va a estar ese, digamos, el gráfico que voy a poner de pizarrón no va a estar esto, pero va a haber una nueva media que va a ser una curva muy similar a la roja, así que para no confundir vamos a mantener la línea roja, que va a provocar que ganen esto de menos, por ahí 99 capitalistas, mientras que este puede ganar toda esta porción de diferencia de más, que no son más que las 99 pedacitos de plusvalía extraídos por otros capitalistas que le transfieren a él a través del mercado. Bueno, no sé si me están pudiendo seguir hasta ahí, pero esa super ganancia por la innovación, eso que él buscó innovando en un primer momento, lo va a llevar a poder de alguna manera obtener de los otros capitalistas el trabajo no retribuido por los otros capitalistas. Él se va a apropiar de plusvalía extraída por otros capitalistas. Lo interesante de esto es que no solo es válido dentro de una misma industria, también es válido entre diferentes industrias. Las industrias tecnológicamente más avanzadas se apropian de plusvalía de las industrias tecnológicamente menos avanzadas. Los países tecnológicamente más avanzados se apropian de plusvalía de países tecnológicamente menos avanzados. Entonces, funciona de esa manera. Volvamos por un momento al valor de la mercancía. El valor de la mercancía es, para Marx y para Mandel, el capital constante, que no es otro que el trabajo muerto de Ricardo a grandes rasgos, más el capital variable, más el nuevo valor generado, la plusvalía, el trabajo no retribuido. Entonces, el capital variable más la plusvalía es el trabajo vivo, el trabajo presente, en términos ricardianos. El capital constante, vamos a empezar por el capital variable. El capital variable transfiere su valor a la mercancía. Ya sabemos que el valor de la fuerza de trabajo es la cantidad de mercancías necesarias para su reproducción. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Salario, Precio y Ganancia de Marx. Genera nuevo valor, la plusvalía, que también está reflejado en el valor de la mercancía, y a su vez posibilita que el trabajo muerto, o sea, el capital constante, transfiera el valor a la mercancía, su propio valor a la mercancía, no nuevo valor, su propio valor. ¿Por qué? Gracias a la acción transformadora del trabajo es que los tablones pueden transferir su valor a la mesa, los clavos pueden transferir su valor a la mesa, pero también, en cuanto a su desgaste, el martillo puede transferir su valor a la mesa. Entonces, esa lógica capitalista de la competencia en busca de ganancias extraordinarias, aunque más no sean momentáneas,
lleva a la siguiente situación. Existe algo que se llama composición orgánica del capital, que es igual a la porción de capital constante sobre el capital total, o sea, capital constante más capital variable. El capital constante es lo que se gasta en insumos y maquinarias y el capital variable es lo que se gasta en fuerza de trabajo. Bien, al aumentar arriba y abajo al mismo tiempo, pero al estar solo arriba el aumento es más que proporcional arriba, provoca un aumento de la composición orgánica del capital. Acá deberíamos hacer una aclaración, ustedes pueden encontrar, en realidad en la mayoría de los textos, está como capital constante sobre capital variable, solo esa parte y tiene el mismo efecto. Hay una justificación matemática que desarrolló Swissy bastante interesante a la que yo adhiero, por lo cual es capital constante sobre capital total. Tiene un montón de comodidades al respecto que exceden el curso, con lo cual si ponen capital constante sobre capital variable también está bien, digamos, no es discutible. Bueno, pero veamos qué impacto tiene esto. Bueno, tiene el siguiente impacto. Al aumentar el capital constante, fíjense lo que pasa con la tasa de ganancia. La tasa de ganancia es igual al trabajo no retribuido sobre lo que puse, a la plusvalía sobre el capital constante más el capital variable. Lo que saco, que es el trabajo no retribuido, la plusvalía, sobre lo que puse, capital constante más capital variable. Lo que gasté en reponer las maquinarias, las herramientas, en cuanto a su desgaste y los insumos, y lo que gasté en contratar la fuerza de trabajo. Al aumentar el capital constante, hace bajar la tasa de ganancia. Ahora, si eso fuera así todo el tiempo, si bien esto es una ley que se revela, si uno graficara de alguna manera la tasa de ganancia en función del tiempo, tendría lo siguiente, una curva más o menos así. Bueno, en realidad esa es la tendencia de la tasa de ganancia en función del tiempo. Lo que sucede con la tasa de ganancia es que oscila alrededor de esa media o de esa tendencia que les vengo describiendo. Entonces, si ustedes miran cómo se desarrolla la tasa de ganancia, tiene un desarrollo más o menos así en torno a la línea de tendencia de la tasa de ganancia. Entonces, eventualmente, si uno evalúa la tasa de ganancia entre este momento y este momento, va a decir, no se cumple la ley decreciente de la tasa de ganancia, porque en ese periodo creció. Bueno, no, si uno se aleja en el tiempo de ese periodo, va a encontrar que existe una tendencia que se revela, que es la que marca la tendencia histórica de esa tasa de ganancia. Entonces, ¿cómo puede ser que si esto es así, esto sea así? Porque existen, lo que dice Marx, causas contrarrestantes. Y vamos a hablar de 6 causas contrarrestantes. La primera es el aumento de la tasa de explotación o la tasa de plusvalía, que acá se las presento. Ustedes ya la conocen por salario, precio de ganancia, pero acá va a ser la tasa de explotación o de plusvalía es igual a la plusvalía, al trabajo no retribuido, sobre el trabajo retribuido. Entonces, la primera es el aumento de la plusvalía en términos absolutos. Entonces, ¿de qué manera puede aumentar la plusvalía en términos absolutos? Aumenta la plusvalía en términos absolutos, aumenta la tasa de explotación en términos absolutos, por un aumento de la masa de plusvalía. Bueno, ¿y cómo impacta esto? Bueno, dependiendo de qué tan fuerte sea ese aumento, va a hacer caer menos la tasa de ganancia o incluso la podría dar vuelta, ¿no? Va a hacer que caiga más lentamente, o sea, hará más liviana la curva, o si es muy fuerte esto, la va a hacer subir. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se termina imponiendo? Esa es la primera causa contrarrestante, ¿no? ¿Por qué se termina imponiendo la caída tendencial de la tasa de ganancia? Porque el maquinismo, el más y mejores máquinas, no tiene límites. La tecnología va mejorando con el tiempo, pero además si estamos en un periodo en el que no hay mejoras tecnológicas, siempre se pueden incorporar más máquinas, ¿no? Entonces, estamos ante una fuerza sin ningún límite. En cambio, ¿de qué manera puede aumentar la plusvalía en términos absolutos? Que hace aumentar la tasa de explotación. Bueno, por ejemplo, aumentando la jornada laboral. ¿Y cuánto puede aumentar la jornada laboral?
Bueno, de acuerdo a los límites biológicos o los límites sociales o los límites legales, no importa, pero siempre hay algún límite para esa, de alguna manera, ese aumento de la jornada laboral, ¿no? El aumento de la jubilación, de la edad jubilatoria también es una forma de aumentar la plusvalía en términos absolutos. Entonces, recordemos, crisis actual, siempre se habla de, por ejemplo, en las crisis de aumentar la edad jubilatoria, era algo que se hablaba bastante, en forma bastante frecuente hace poquitos años y que va a volver todo el tiempo porque es una de las formas de ajustar ante la crisis, ante la caída de la tasa de ganancia. Bueno, veamos la segunda causa contrarrestante. La segunda causa contrarrestante es un aumento en la tasa de explotación por una disminución en el capital variable. ¿Y eso qué quiere decir? Por una disminución en los salarios, en el trabajo retribuido. Entonces, ¿cómo impacta eso en la plusvalía? No impacta, pero sí va a impactar en el capital variable, que va a disminuir, y de acuerdo a cuánto disminuya, podrá compensar o no la caída de la tasa de ganancia e incluso dar la vuelta, hacer que caiga más lento o dar la vuelta. Obviamente todas las causas contrarrestantes actúan en conjunto, ¿no? Eh, funcionan de conjunto. Bueno, la tercera causa contrarrestante es la superpoblación relativa. En este caso, vamos a volver, es exactamente igual que el capital variable. ¿Por qué? ¿Cómo es que funciona? Y al haber superpoblación relativa, eso me permite bajar los salarios, el ejército industrial de reserva, etc. La cuarta causa contrarrestante es disminuir el valor del capital constante, ya sea de las propias maquinarias que se compran, por ejemplo, con un subsidio a por ejemplo, un subsidio digamos, a la innovación tecnológica, un subsidio a la compra de bienes de capital, o lo que puede pasar es que, por ejemplo, baje el precio de otro componente del capital constante, un insumo. Por ejemplo, el insumo por excelencia en la producción actual es el petróleo. Entonces, una baja del precio del petróleo hará menos pesada este aumento del capital constante. Por lo tanto, ya no podrá dar vuelta la tasa de ganancia, pero sí podrá disminuir su velocidad de caída. Obviamente actúa en combinación con las otras causas contrarrestantes. La quinta causa contrarrestante es a través del comercio exterior. ¿Y cómo se da esta causa contrarrestante a través del comercio exterior? Bueno, tiene dos vertientes. La primera es a partir de permitir la importación de bienes típicos consumidos por los asalariados. Por lo tanto, voy a poder bajar el capital variable, aumentando la tasa de explotación y yendo al caso 2, pero esta vez sin deteriorar las condiciones de vida de la población, de los trabajadores. Van a poder comprar las mismas cosas, pero como van a ser más baratas, no van a tener perjuicio en sus condiciones de vida. Este es el único caso analizado por Ricardo. ¿Se acuerdan, Ricardo, preocupado por la caída de la tasa de ganancia? Bueno, y la segunda vertiente de este sostenimiento a través del comercio exterior es a través del abaratamiento de la importación de los bienes de capital o de los insumos. Por lo tanto, pasamos al caso 4, de la baja del valor del capital constante. Bien, la sexta y última causa contrarrestante es la siguiente: a través del aumento del capital accionario. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del aumento del capital accionario? Bueno, de lo que estamos hablando es de lo siguiente.
¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de la crisis como esa situación en la cual de golpe las expectativas o por lo que fuera caen las ganancias de las empresas? Bueno, antes de venir la crisis, esa crisis que revela las burbujas que pueden estallar, la ganancia insuficiente de los de las empresas en términos operativos se ve compensada por ganancias de origen financiero. Entonces, por ejemplo, como sucedía en antes de la crisis del 30, aumentaban las acciones de las empresas indefinidamente. Y como la tenencia de la empresa, por más que esté en manos de particulares, la empresa es dueña de ella misma, por más que a su vez los pedacitos de la empresa sean parte de otros, aparece una ganancia en términos contables, una ganancia en términos financieros, que nada tiene que ver con la ganancia operativa de la empresa. Bueno, obviamente, al igual que todas las demás que hemos descrito, es una causa contrarrestante limitada. En algún momento esas burbujas se pinchan. Entonces estamos ante una situación en la cual varias causas contrarrestantes que tienen un origen, digamos, no un origen, sino una limitación bastante cercana, quieren oponerse a una fuerza ilimitada del maquinismo en cuanto a eh, cercenar las posibilidades de generar cada vez mayores tasas de ganancia por parte del capitalismo. Por eso que se impone la ley tendencial decreciente de la tasa de ganancia.